Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Y en esta ocasión, iglesia amada, el capítulo final del libro de Lucas, capítulo 24, ya llegamos al final de este precioso evangelio. Ya terminamos, concluimos hoy con los 4 evangelios ya. Lo que se viene ahora simplemente es el libro de los Hechos. Un capítulo tremendo que tiene que ver con Jesucristo y su resurrección. ¿Servimos a un Cristo resucitado o a un Cristo muerto? Es una buena pregunta que hoy día tendremos que respondernos a nuestro corazón. Que tengan un bonito día. Bendiciones. Lucas 24, versículo 1 dice así: la resurrección de nuestro Salvador. Esto está en Mateo 28, Marcos 16 y Juan 20 también. Dice, el primer día de la semana es domingo. Para nosotros es lunes, en el occidente. Pero para los judíos, para los hebreos, es el domingo el primer día de la semana. El último día de la semana para ellos es el sábado. Es Shabbat. El primer día de la semana es domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No lo puse acá en pantalla, pero le puse como título en Tistos, le puse Cristo vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Esto es hasta el 12. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Esto nuestro Señor Jesucristo lo venía anunciando constantemente. Mateo 16, 21, 17, 22, 23, 20, 18, en Marcos, hermanos, durante todos los evangelios venía el Señor anunciando su profecía, la profecía de que iba a ser entregado en manos de pecadores, iba a ser escarnio de él y que al tercer día iba a resucitar. Yo le he mencionado en muchas ocasiones en que la revelación de quién era Jesucristo para la vida de aquellos que le seguían constantemente, en especial sus 12 apóstoles, no estaba completa. Ellos no tenían toda la revelación de quién era Jesucristo. ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Simple, porque constantemente dudaban. Si nosotros tuviésemos la revelación completa de realmente quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Señor Jesucristo, hermano, nuestra vida sería completamente diferente. Yo lo he dicho en otras ocasiones. Hay oportunidades, hay ocasiones en las cuales nosotros, los hijos de Dios, sus siervos y siervas, no tenemos toda la revelación de la palabra. No la tenemos. Y no la tenemos simplemente porque Dios desea que aún no la tengamos. Porque hay situaciones que no podemos entender ni comprender simplemente porque tal vez nos perderíamos. De ahí podemos entender por qué en la vida de Pablo, por ejemplo, se le ha puesto un aguijón en la carne para mantenerlo humilde y humillado constantemente en oración y clamando a Dios. Pablo dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me enalteciera, hubiese soberbia, altivez, orgullo y se apartara de los caminos, le he puesto un aguijón en la carne, la cual constantemente lo mantenía humilde. Hay ocasiones en las cuales usted probablemente, hoy día lo compartía en mi casa, luego del almuerzo, de la comida de la tarde, le hablaba a mi esposa, a mis hijos, les decía que hay ocasiones en las cuales nosotros somos los responsables de no llegar a tierra prometida. Nosotros somos los responsables de por qué Dios no nos puede bendecir aún. Nosotros somos los responsables de que aún no llegue esa prosperidad que Dios tiene probablemente para nosotros, pero tal vez nunca llegue. ¿Por qué? Por muchas cosas en las cuales vamos a estar divagando y pululando constantemente, dando vueltas en el desierto,
igual que los hebreos y no vamos a llegar a Canaán. ¿Por qué? Porque si no nos perderíamos. Y aquella revelación, hermano, no va a llegar a nosotros sino hasta cuando Dios lo desee. Lo vamos a ver en este capítulo 24. Esto no es algo que nazca simplemente de mí. La idolatría, el cómo ellos se prostituían con otros dioses en el desierto, eso les impidió llegar a tierra prometida. Les comentaba y les compartía la historia de cuando los 12 príncipes van a ver la tierra prometida que ya era de ellos. Sin embargo, les va y les dice el Señor, vayan y vean esa tierra que ya de ustedes, ya es vuestra. Esa bendición ya es suya. No les dijo, vayan a ver y vean qué tal, si es que la pueden alcanzar o no. No, vayan, esa tierra es suya. Y ellos van y traen malas noticias diciendo, es una tierra de gigantes, es algo tremendo, no vamos a poder alcanzarla. El Señor les dice, si yo les dije que vayan a verla, lo que ya les pertenece. No vayan a ver qué tal es, si es que pueden o no alcanzar. No, hermanos. Pero hay situaciones en nuestra vida que no estamos alcanzando y revelaciones que no estamos teniendo porque no estamos teniendo nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Nuestro corazón no anda completamente en el Espíritu. Estamos poniendo nuestra mirada, nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestro corazón, nuestra ansiedad en cosas, hermano, que no tienen ningún sentido. Ningún sentido. Y Dios teniendo, hermano, una provisión preciosa, una heredad maravillosa, más allá de la vida eterna, bendito sea el Señor, que es lo más importante a nosotros, Dios también tiene provisión a nuestra vida. Pero no nos va a entregar mayor provisión si en nosotros no hay cosas que tengamos que cambiar y sacar de nuestra vida, porque de lo contrario nos perderíamos. Se dice la palabra, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucita el tercer día. Estos varones que son dos ángeles le están mostrando, le están recordando, le están revelando la palabra profética que el Señor constantemente les venía anunciando desde sus 30 años hasta todo su ministerio, que fueron tres años. Constantemente el Señor les dijo. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro. Dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11. ¿Por qué 11, hermanos? Green no eran 12. Judas ya no estaba. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ella, y no las creían. ¿Se dan cuenta, hermano? Pregunto, ¿acaso el Señor no se los dijo? Sí, 1, 2, 3, un montón de veces, hermano, el Señor les dijo, voy a ser entregado, voy a ser crucificado, el Hijo del Hombre es necesario que padezca, que sea escarnecido. Constantemente les dijo esto, pero ellos no entendían, ellos no comprendían. Aun cuando Pedro se le pone por delante y le dice, Señor, no hagas tal, no es correcto esto que tú estás haciendo. Y empezó como a sentir lástima. Y el Señor le dice, sal delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermano, no era Pedro ese hablando. Lo que escucha es el susurro de Satanás y lo que hace replicar lo que en lo espiritual, en un ambiente espiritual, él escuchó y lo replica pensando que eran pensamientos de él. Por eso tiene que tener precaución usted con sus pensamientos. Porque los pensamientos negativos que usted tiene no son de Dios, no son de Dios. Y usted puede pensar que son sus pensamientos, pero no es así. Los discípulos no le creyeron, dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos. Y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Como siempre, el imprudente Pedro. Continúo en el camino de Maús, versículo 13. Y aquí, dos de ellos iban, es tremendo esta historia. Y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban de esta situación y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba entre ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
En la Nueva Traducción Viviente, la palabra dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. Por eso a mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, incluso más que la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional describe lo mismo, pero, claro, mucho más actualizado. Nueva Versión Internacional, un formato, saca ese castellano antiguo de vosotros veis o no sabéis, ¿sí? Por algo de ustedes no saben, no entienden, pero no le reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Pero quién hace esto, hermano? ¿Quién produce esto? Es nuestro Dios. Y el versículo 16, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios impidió que lo reconocieran. ¿Por qué impidió? Porque Dios tiene propósitos, porque hay situaciones en las cuales no pueden suceder, sino hasta cuando la voluntad y propósito de Dios tienen que ocurrir en el tiempo perfecto. El kairos, el tiempo de Dios, cronos. Ahora, esto ocurrió en muchas ocasiones y hay tiempos que se tienen que cumplir para que se revelen ciertas cosas. Como por ejemplo, cuando el Señor no se les revela directamente o no es directo al mencionar quién era Él. Hay algunos que por ahí dicen, ya, pero ¿dónde dice la palabra que Jesucristo dijo que Él era Dios, hermano? Y de ahí viene esta disputa, estas divisiones que dan lugar simplemente a lo turbio, a lo malo del corazón de los hombres, disputando porque dijo lo que dijo y quitando la deidad a Jesucristo. Simplemente, hermano, hay un espacio ahí donde da lugar a nuestra fe. Porque ciertamente hay muchos versículos donde podemos ver la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Antes que Abraham fuese yo soy, hermano, como yo soy, si nuestro Señor Jesucristo son centenares de años mucho después de Abraham, porque Él es eterno. El Logos es eterno. Él se hizo carne, pero Él ya venía en una eternidad, la eternidad que comparte el Padre y el Espíritu Santo. Luego 7 veces dice yo soy en la carta de Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿De qué están hablando ustedes? ¿Y por qué están tristes? Le dice, nuestro Señor Jesucristo. Respondiendo uno de ellos, es tremendo, hermano, porque el Señor le está preguntando esto, está entre ellos y ellos son incapaces de reconocerle. ¿Por qué son incapaces de reconocerle? Acá hay dos teorías. Número 1, ciertamente Dios veló el corazón de todos aquellos que estaban ahí, específicamente aquellos que estaban, esos dos que no le reconocían. O número 2, el cuerpo glorificado que tenía nuestro Salvador Jesucristo era completamente distinto, además, al que tenía cuando caminó con ellos. Completamente diferente. Yo en lo personal considero un poco de las dos, vale decir ciertamente, y la palabra lo dice, sus corazones estaban velados, sus ojos no podían comprender, no podían verle, pero también el aspecto y la apariencia de nuestro Señor Jesucristo era diferente. No por nada en la palabra en ningún momento se muestran las características físicas que tenía nuestro Salvador. Por otro lado, también en Juan capítulo 21, sí, Juan 21, que es el último capítulo del Evangelio según San Juan, la palabra dice que él estaba en la playa y ellos venían de pescar toda la noche y lo ven y no le reconocen. No le reconocen sino hasta el final, que recién ahí entienden que era el maestro. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Hay gente, hermano, que son incapaces de reconocerle. Que usted les predica que el Evangelio no les es capaz de resplandecerle en sus corazones, en su rostro. Y básicamente es una, no es el tiempo. 2, no es el tiempo porque la voluntad del Padre, hermanos amados. O 2, sus corazones son tan turbios, tan tremendos, tan oscuros, que jamás va a ser el tiempo. Hay gente que rechaza la cruz, hay gente que rechaza el Evangelio única y exclusivamente, hermano, porque tienen mucha maldad. Y la gente prefiere la maldad y el pecado, las tinieblas, en vez de la luz. Admirable. 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella están aconteciendo en estos días?
Entonces le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Esto es hasta el 35. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Cuando acá la palabra en este versículo 21 habla de redimir a Israel, hay que entender por qué rechazaron a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque las profecías todas describen a nuestro Salvador, todas. Los profetas, los salmos, describían al Mesías, aquel que venía a redimir, a libertar de la esclavitud al pueblo judío, al pueblo hebreo. Pero ¿de qué manera, hermano? De alguna manera con un poder glorioso, como un gobernante soberano, como el gran rey de reyes, donde les venía a traer libertad al pueblo judío de la opresión en esta ocasión, en este contexto inmediato, de los romanos, que eran quienes le estaban oprimiendo, eran los gobernadores sobre Israel. Ellos esperaban eso, esperaban al rey de reyes y que le viniera a sacar de la esclavitud de aquello, sin entender que la esclavitud con la cual venía el Mesías, y así lo describen los profetas, Isaías 52, 53, entre muchos otros, describen de un Mesías que era necesario, de un ungido que era necesario que primero padeciese, que viniese como un cordero al sacrificio para libertarnos. Y nos redimió, ciertamente, hermanos, somos redimidos. Él pagó el precio de lo que significa su juicio, mi juicio, por toda la maldad y el pecado que había en nosotros. Pero no venía a libertarlos de la esclavitud y la opresión de los romanos. Es más, Pablo describe en el capítulo 13 a la iglesia en Roma, dice, someteos a toda autoridad porque toda autoridad está puesta ahí de parte de Dios. Y además tienen espada. Tenían que someterse a las autoridades, y tenemos que, hasta el día de hoy, hermanos, someternos a las autoridades porque están dispuestas por voluntad de nuestro Dios, de nuestro Abba. Entonces ellos esperaban, jamás, hermano, jamás era impensado que el Mesías fuese a padecer como sufrió nuestro Salvador Jesucristo. No tuvieron la interpretación correcta. Por eso es importante, cuando a mí me preguntan, hermano Cris, que estoy comenzando a leer la Biblia, ¿con qué comienzo? ¿Antiguo Testamento, Nuevo Testamento? No, Nuevo Testamento, sin lugar a duda. Es una lectura mucho más sencilla. Se nos va a revelar a Jesucristo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, para mí es clave. Pero la única forma de entender el Antiguo Testamento es a través del Nuevo Testamento. Porque usted puede leer todo el Antiguo Testamento y se va a quedar encapsulado, hermano, en lo que fue la ley, los profetas. Pero si no tiene la revelación de que todo eso apunta a lo que es el Nuevo Testamento, hermano, se va a quedar con la circuncisión, con guardar Shabbat, con comer kosher, comida santa, purificada, etc. Celebrar fiestas bíblicas, hermano, y va a caer en el mismo error de los judaizantes que siguen cayendo al día de hoy. ¿Hay gente cristiana que vuelve atrás? Digo vuelve atrás, hermano, porque no sé si les da la apariencia de ser más espirituales, si con ellos creen que viene mayor justicia, si por guardar Shabbat creen que hay mayor santidad en ello, hermano, quitándole toda la gracia, quitándole todo el mérito, la gloria a nuestro Salvador Jesucristo, que en la cruz ya Él hizo todo. Él pagó todo. Él nos redimió para que usted y yo no seamos esclavos del pecado. Es esa libertad la que Él vino a poner a nuestra vida. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día, hermano, que esto aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres que, de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. El 35. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, cuando acá dicen, pero a Él no le vieron, es como que
No creo que haya sido así. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermano, todo esto estaba profetizado. La única manera en que usted entienda el Antiguo Testamento es comprendiendo el Nuevo Testamento, es viendo la vida de nuestro Salvador Jesucristo y que en Él, y que en sus obras, y que en sus milagros, y que en todo lo que hizo, todo lo del Antiguo Testamento es una sombra que apunta al Nuevo Testamento. Ayer le compartí a mi esposa, por ejemplo, y le mostraba cómo lo que hace nuestro Señor, nuestro Creador, en el Génesis muestra que durante 6 días Él forma todo. La palabra dice que durante 6 días Él crea todo. Y el 7º día lo descansó, dice la palabra. ¿Usted puede creer que hay gente que toma tan literal esto que hay personas que piensan que realmente Dios descansó como si Él necesitara descanso? El otro día en un live escuchaba que una persona decía que si la palabra dice que Él descansó y por lo tanto descansó, ¿y usted cree que hay una bestia que va a salir del mar? Porque Apocalipsis sí lo dice. Incapaces de entender, hermano, incapaces de entender. Y toman todo literalmente. Literalmente. Cuando el Señor dice que en 6 días hace toda la obra y el 7º lo descansa, es porque ahí pone un ejemplo, ¿sí? Una muestra para muchas cosas proféticamente en el futuro. Esto yo lo he explicado muchas veces, pero aunque lo he explicado hay gente que sigue sin entenderlo. Tiene que ver con esto cuando dice, oh insensatos y tardos del corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando el Señor pone este símbolo, esta señal en 6 días, trabajar, hacer toda la obra, consagrarse a todo lo que usted... Pero el 7º, que es Shabbat, el 7º día es sábado. Me duele el ojo, hermano. El 7º es Shabbat, es sábado, que se consagra a Jehová Dios. Mire, usted haga todo lo que quiera durante 6 días, pero por lo menos un día conságralo a Jehová Dios. Hermano, ahí no se trabaja, ahí no se cocina, ahí no hay afán, no hay ansiedad por nada. No, usted solamente se dedica a consagrar. Hermano, ¿y cómo se come? ¿Se prepara la comida el día anterior? Usted no hace nada. Por eso nuestro Señor Jesucristo constantemente se los hostigaba, los fariseos religiosos, los judíos. Mire, en vez de estar consagrándolo al Señor, ni aun ellos cumplían. Ni aun ellos cumplían porque estaban hostigando a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador obraba. Vea la mayor parte de los milagros que Él hacía constantemente eran Shabbat. Era en sábado. ¿No le llama la atención el por qué? Nunca se cuestionaba por qué. ¿Por qué el Señor no lo hizo un lunes, al comienzo de la semana, un día domingo? No. Constantemente los evangelios muestran que Él hacía milagros. Y Él hacía sanidades, aún en la sinagoga, el hombre que tenía la mano tullida, seca, y que le da vida, se la restaura, hace un milagro en Shabbat dentro de la sinagoga. ¿Se cuestionaba por qué? ¿Por qué no lo hizo un lunes, un martes? ¿Por qué no un domingo? ¿Por qué constantemente? Hermano Cris no lo hacía para altercar con él. No, hermano, porque ahí nos está mostrando un principio. ¿Qué principio? El Shabbat es el 7º día. Es el último día de la semana. La semana comienza con el domingo. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6 días. Sábado, 7º día. El sábado es el día 7. El sábado es el Shabbat. Se consagra a Jehová Dios. En el Antiguo Testamento, los judíos, aquellos que no tienen a Cristo. Hoy día usted no es necesario que lo haga. ¿Por qué, hermano Cris? Está en la ley, están los mandatos. Dígame para qué está. No, para tener descanso, para leer la Biblia, para estar en comunión con Dios. Ok. ¿Usted entiende que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo visitaba al hombre? Y que una vez al año el sumo sacerdote se presentaba ahí, en el Shekinah, lo que es la presencia santa de nuestro Dios. Solo el sumo sacerdote una vez al año. Sí, hermano Cris. Y en el Nuevo Testamento Él dice que viene a morar en nosotros. Pregunto, ¿usted va a descansar un día cuando está toda la semana donde Él mora en usted? ¿Qué necesidad tiene de consagrar un día? Hermano, yo lo consagro todos los días, 24/7. Hay una constante en mi mente de la palabra, de estar en santidad, de predicar de Cristo.
Yo no sé usted, hermano, pero yo no concibo la vida si no es Cristo en mi corazón el centro de absolutamente todo. Yo no sé usted. Si no es así es porque claramente tiene que madurar, tiene que crecer, tampoco tú tienes que ir dejando las cosas del mundo y entender cuál es su asignación, cuál es el propósito que usted tiene en Cristo Jesús. Y está bien. Se lo digo porque yo también muchos años atrás caminaba igual que usted, afanado por muchas cosas y tratando de ver qué hacía con mi vida y lograr un objetivo y un título, hermano, y esto otro. Pero hoy, hermano, yo no consigo la vida sino otra forma de vivir por y para Cristo constantemente. Mi vida ya no importa en lo absoluto. En lo absoluto. 24/7, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año consagrado al Señor. No es un día, es todos los días. No tiene sentido el Shabbat hoy. No lo tiene, iglesia. Porque es Dios morando en usted todos los días. Ahora, 6 días y el séptimo, que es Shabbat, usted lo consagra. Todo esto tiene que ver con este versículo 25. Iglesia, presta atención. Porque yo sé que muchos de ustedes de pronto pueden dudar. Su fe decae. Y estando en la cárcel como Juan el Bautista, en una cárcel depresiva, en una cárcel de angustia, en una cárcel de enfermedad, en una cárcel... Yo no sé qué cárcel usted está viviendo. Yo no sé qué grilletes tenga usted en sus manos, en sus pies, que no le permite creer al Evangelio, que no le permite alcanzar la tierra prometida, que está divagando, polulando en el desierto, hermano, como los hebreos. Desconozco. Pero usted tiene que ser libre de eso. Y esto, desde el Génesis, hay algo que apunta en el Antiguo Testamento con respecto al Shabbat, con respecto al Nuevo Testamento, las obras que hizo nuestro Salvador Jesucristo en Shabbat, y con respecto a lo que viene en Apocalipsis, que una vez leído Hechos, y ya vamos a dar lectura a todo aquello, comenzamos el domingo a las 9 p.m., comenzamos con el capítulo 1 de Hechos, luego viene Apocalipsis, y vamos a abarcar ahí una palabra en los capítulos finales donde habla sobre el reino milenial. El reino milenial. El reino milenial equivale a ¿cuántos años? Si dice milenial. 1000 años, hermano. Esto está en... ¿Qué iba a buscar? En Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, del 8 al 10 dice, pero, oh amados, no ignoréis esto, dice Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Presten atención a esto, porque yo lo he ministrado en otras ocasiones, pero es importante comprenderlo, porque aunque lo he ministrado muchas veces, muchos de ustedes no lo han entendido. Como el otro día decía, pero en serio, hermano, si esto yo ya lo ministré, no me acuerdo qué día estaba tocando, no me acuerdo qué tema. Y me hacían preguntas y yo les dije, pero si esto se los dije, esto se los ministré. Y ahí es cuando logro entender que hay cosas que en su momento por eso usted lee un texto, pudo haber leído, hermano, Lucas decenas de veces, pero pasan los años y usted vuelve a leer Lucas y pasa por una palabra que conocía y viene el rema. Una revelación de una palabra que usted la había leído, que la había conocido, pero Dios se la revela en el tiempo propicio. Esa palabra es un rema, es una palabra revelada hoy, esto dice Jehová hoy a su vida. Es algo, hermano, impresionante, que aunque usted conoce esa palabra, de pronto Dios le abre el entendimiento y la entiende. Como lo vimos acá. Aún ellos no, estando caminando con Jesucristo, el camino a Maús, Él venía conversando con ellos y ellos eran incapaces de ver la revelación, de ver que era Jesucristo quien caminaba con ellos. Presta atención a esto. Si en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10, dice, versículo 8, que para Dios, para el Señor, 1000 años es como un día. Ese reino milenial, que son 1000 años, va a ser como ¿qué? Como un día. Y un día es como 1000 años. Entonces, les traigo acá. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6 días. 6 días. 6 días son 6000 años. Falta un día. El Shabbat, el séptimo día. Vuelvo a reiterar, domingo, que comienza la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 6 días de la semana, 6000 años. Queda el día pendiente, que es Shabbat. El Shabbat es el reposo, es el descanso, ¿sí?
Esto viene desde el Génesis mostrándose a nuestra vida. Es una sombra, está apuntando a algo. Y aquí la revelación que hoy día la vamos a comprender. Quedan 1000 años, queda un día, que es el Shabbat. Ese Shabbat es el reino milenial. Y en el reino milenial, según dice Apocalipsis, hermano, no habrá angustia, dolor, no habrá pecado, no habrá enfermedad. Seremos libres absolutamente. Estaremos en la gloria de nuestro Señor. ¿Usted puede comprender eso? Ahora, si ese reino milenial equivale al séptimo día, que es Shabbat, ¿usted entiende por qué Jesucristo constantemente hacía milagros en Shabbat? Porque lo que está mostrando que en Shabbat usted va a ser libre de toda esclavitud. Los leprosos van a ser sanados. Los ciegos van a cobrar vista. Los cojos van a poder correr y levantarse, hermano. Van a saltar como ovejas en la manada. ¿Se da cuenta lo precioso que es esto? Porque el Señor en el Génesis muestra esto para que nosotros entendamos lo que va a ocurrir y cómo se cierra la profecía y la revelación de la palabra según Apocalipsis con ese reino milenial. Hermano Chris, ¿o sea que quedan 1000 años más todavía? No. No. Porque hay un antes y un después en la historia de la humanidad. Mire, hay muchos íconos que han marcado un antes y un después en la historia del hombre. La invención de la escritura, el descubrimiento del fuego, la rueda, etc., 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 la penicilina, muchas cosas que han sido tremendamente importantes para el desarrollo de lo que hoy día es la ciudadanía. A tal punto, hermano, que nos hemos autodestruido, como por ejemplo con la creación de la bomba atómica, desde Einstein en adelante, etc., etc. Pero hay un momento que ha sido trascendental. Mire, no hay un antes y un después de Gandhi. No hay un antes y un después de Mahoma y el Islam. Hay un antes y un después de Jesucristo. Bendito sea el Señor. La historia de la humanidad, al menos, sí, usted mira, no, pero hermano Cris, en el Oriente, los chinos, en el Occidente hay otro calendario, sí lo entiendo. Pero la gran parte del mundo, la gran mayoría en el Occidente, todo se rige bajo un calendario que es antes y después de Cristo. Y antes de Cristo son 4000 años. La historia del hombre en la tierra no tiene más que 6000 años. 6000 años. 4000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo. Por eso hoy día estamos en el 2024. Hermano, ¿crees que tiene que ver con todo lo que estamos? Mucho, iglesia. Hoy día vengo a reforzar su fe. Hoy día vengo de parte del Señor anunciándole todo esto, que usted lo sabe. Esto no es nada nuevo. El Señor viene quebrantando nuestro corazón. Ayer fue una predicación preciosa, una palabra de nuestro Dios, de entender cómo el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo en la cruz, hermanos, se cumple las profecías. Más de 300 profecías se cumplen en el Mesías. Más de 300 profecías en el Antiguo Testamento apuntan a nuestro Salvador. Dígame cuántas profecías se cumplen en Mahoma. Dígame cuántas profecías se cumplen en Gandhi. Y en cada uno de estos líderes mundiales, hermanos, que los colocan como grandes líderes, hermanos, y si uno conoce realmente la historia que hay detrás de ellos, es tremendo. Es tremendo. Lo único perfecto y que murió por nosotros y que nos redime es nuestro Salvador Jesucristo. Pero quiero que entienda que, aunque conocemos todo esto, vengo a reafirmar su fe en Cristo Jesús. Para que cuando usted esté en la cárcel y dudando, usted no envíe mensajero a preguntarle al Señor, ¿eres tú el que estamos esperando? Y vea toda la catástrofe que estamos viviendo. Y usted cuestione su fe, hermano. Va a vivirlo, va a vivirlo. Y el Señor dice, pero es necesario que Satanás les zarandee, Pedro, para que la paja vuele y quede el fruto del trigo. Entonces es necesario que nuestra fe sea puesta a prueba, por supuesto, hermano. Y ahí es cuando entendemos las palabras que para los que amamos a Dios, yo no sé a quién le estoy hablando hoy día, cuál situación esté viviendo hoy día usted, que su fe haya decaído, que sus brazos estén bajos, que usted no entienda, que se sienta podrido por dentro, que se sienta lejano del Señor. Hoy día vengo de parte del Señor a decirte, Cristo vive, hermano, en tu corazón. Él resucitó de entre los muertos y hay gente que no le creyó, hay gente que al día de hoy no cree en el Evangelio, pero Él vive, ministra a la diestra del Padre, hermano, intercediendo por usted y por mí. Y estas profecías muestran todo. Dígame cómo esto, hermano, cómo esto desde el Génesis nos muestra lo que va a ocurrir al final de nuestros días. 4000 antes de Cristo, 2000 después de Cristo, son 6000 años. 6000 años equivalen ¿a qué?
a 6 días, porque para Dios, para el Señor, un día es como 1000 y 1000 es como uno. 6000 años equivale ya a 6 días. ¿Qué está pendiente? El Shabbat. El Shabbat que está mencionado en Apocalipsis. Nuestra redención viene, hermano. El día perfecto en que nosotros seremos transformados, seremos arrebatados, llegaremos a las bodas del Cordero, estaremos gloriándonos, hermanos, ahí, celebrando a nuestro Señor. Yo no sé qué esté viviendo usted hoy día, cuál sea la aflicción, pero quiero que se tome de las palabras, las promesas que están escritas en la Biblia. Hermano Chris, ¿es correcto esto de declarar? Sí, por supuesto, hermano. Declare, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declare que soy rey y sacerdote, dice la palabra. Declare que usted es hijo del rey de reyes y señor de señores. Declare que Él es su abogado, que Él es quien ministra a la diestra del Padre, que Él intercede, que el Espíritu Santo gime con gemidos indecibles. Declare la palabra que está escrita, hermano, a su vida. Si está débil, si está fortalecido, vaya y bendiga a otro y declare esta palabra, predique, alcancemos a otros. Porque las profecías están escritas y hay gente que no la entiende, que no la cree, hermano. Y digo, yo por más que leo la Biblia, las Sagradas Escrituras más me revelan misterios, hermanos, que son, yo no sé, hermano, yo, por más que digo, ¿cómo puede ser tan perfecta la palabra? No lo entiendo. Y es que la única manera es que un creador, un Dios todopoderoso, Yahweh, Jehová, Adonai, Elohim, el gran yo soy, nuestro Abba, es nuestro creador y nuestro Padre, dice la palabra, haya inspirado a todos estos hombres, más de 44 hombres, 66 libros, en un periodo de 1500 años aproximado. Estas cifras son aproximadas. Y todo, hermano, sea perfecto, todo. Porque hay perfección en la palabra. Aquellos que dicen, no, la palabra se tergiversa porque hay cosas que no cuadran. Si no cuadran porque usted no la entiende. No porque la palabra esté descuadrada, sino porque no tenemos la capacidad de entender la revelación, hermano. Cristo caminaba con ellos y yo no entendía la revelación. ¿Cuántas veces el Señor les dijo, voy a ser entregado y al tercer día voy a resucitar? ¿Qué están lamentándose los discípulos? ¿Qué hacen lamentándose? ¿Qué hacen lamentándose si el Señor les dijo que volvería? Mire cómo el contexto va a cambiar en adelante en estos capítulos, en este capítulo 24. Porque están lamentándose de la pérdida de nuestro Señor. Va en camino de Maús, el Señor con ellos y ellos no saben que iba a Él. ¡Oh insensatos! Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Hermanos, de aquí yo estoy revelándole la palabra. Esto es revelación del Padre. Esto es del Espíritu Santo. Yo no sé si usted ha entendido todo lo que dije. Si no, es porque tal vez no es el tiempo. Y cuando usted entienda todo esto, no sé cuál es el motivo del por qué usted está estancado ahí, polulando en el desierto, que no llega a tierra Canaán, soberbia, altivez, lujuria, deleite, pecado, flojera, no lo sé, idolatría, no, desconozco, hermano. Pero si usted no llega a tierra prometida, no es porque el Padre no quiera. Y usted me va a decir, pero es que hermano Cristo, viviendo esto y esto otro, y mi corazón y mi angustia. ¿Usted qué parte no entiende de Jeremías 29:11? Cuando dice, porque yo sé los pensamientos que tengo para con vosotros, pensamientos de paz, pensamientos buenos, pensamientos correctos, no de calamidad, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora, el problema es que su corazón esté puesto en este mundo, y la palabra es clara cuando dice que estáis en el mundo, pero no somos parte de él. De una u otra manera, hermanos, somos extraterrestres. De una u otra manera. Porque estamos acá, pero no somos de acá. Usted entiende que pertenecemos a un reino elevado, hermano. Pero usted sigue, porque claro, la única vida que tiene es a través de este cuerpo y que ha vivido y lo que este mundo les ofrece. ¿Y quién les ofrece todo eso? Dios, Satanás, hermano. Jehová les reprenda. Una vida de deleite, de consumo, del último teléfono a la moda, de las marcas de lujo, del buen perfume, del vestir, del embellecerse, porque esto es lo que llama la atención. Hermanas amadas, no hay ni un problema en que usted se vista hermosa, que usted se maquille como usted quiera, que usted use todas las alhajas, collares, perla, hermano, de las ostras del Himalaya, de no sé dónde quiera usted. Todo eso, hágalo, no hay problema. A mí me está mostrando, y esto no es legalismo, hermanita amada, escúcheme, esto no es legalismo.
Porque si usted lo quiere hacer, hágalo. Pero a mí me muestra que usted no ha entendido quién es usted en Cristo Jesús. Basta con ir a Proverbios 31, hermano. Proverbios 31 es una madre del rey Lemuel. No es un hombre, es una madre. Usted podría decir, hermano, qué machista es todo esto. No, no es un hombre, es una madre. Exhortación a un rey. Palabras del rey Lemuel, dice, la profecía con que le enseñó su madre. Y en el versículo 10 en adelante dice, elogio a la mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Vaya y lea del 10 al 31. ¿Y sabe qué? Usted lo va a leer y usted va a tener una lucha ahí constante, amada hermana. Va a empezar a leer y va a dar cuenta de cómo es una mujer virtuosa, una sierva del Señor, y que la belleza más hermosa que puede existir no es su vestido, no es teñirse el pelo, ni ojos azules, ni un vestido, ni tacones altos. Hágalo si quiere, pero va a vivir frustrada porque va a encontrar que aun con que usted quiera llenar todo con avaricia, con lujo, con joya, con alhaja, su corazón va a estar completamente seco. Cuando usted encuentre su asignación, lo que Cristo hizo en usted, de por qué Él murió en la cruz y que no tiene nada que ver con todo lo que este mundo los ofrece, usted va a entender que la asignación que tiene en Cristo Jesús es mucho más elevada y que tiene que ver con la virtud que hay en su corazón. Porque usted puede vestirse con decoro incluso, con vestido largo y nada que ceñido, que se le muestre su cuerpo, nada. Hermano, con un velo constante tal vez, y casi como las musulmanas, casi las mujeres como el Oriente. Y con eso usted se cree santa. ¿Y su corazón cómo está, hermano? ¿Se trata del corazón? Cuando usted entienda eso, se va a dar cuenta que todo lo que hay en el mundo es un medio. ¿Es un medio para qué, hermano Cris? Para alcanzar aquello por el cual Dios nos formó. ¿Y de qué se trata eso? Bendecir al resto. No se trata de usted. Que las bendiciones que Dios le da, que el plato de comida que Dios le da, que la economía que Dios le da es para bendecir a aquellos, libertarles. Por eso la palabra dice que somos ministros de un nuevo pacto. Dice que somos embajadores de Cristo, que actuamos en el ministerio de la reconciliación. Por eso Salmo dice, alzaos o puertas vuestras cabezas, alzaos o puertas vuestras cabezas, alzaos o puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa todo lo anterior que le dije? Que no está... Qué precioso es esto. Que nuestro Dios, Jesucristo, cuando viene y no ve fruto en Israel, la seca, la maldice, y hoy día viene la plenitud de los gentiles, estos 2000 años, hermano, que la responsabilidad la tiene usted y la tengo yo, de alcanzar a aquellos que no han conocido a Jesucristo, de los cuales le camina Jesús al lado de ellos y son incapaces de entender. Oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Yo puedo entender que hay gente que, pequeñita, 5 años, 3 años, 1 año. Hermano Cris, lleva unos meses y me cuesta comprender. Yo puedo entenderlo. Lo que no puedo entender es que usted lleve 15 años en el ministerio, 10 años, y siga siendo discipulado. ¿En serio? Permítame este tirón de oreja, hermanito amado. Hermana, permítame este tirón de oreja. A sus 10 años en el ministerio, usted tiene que estar discipulando ya. Usted tiene que ser llamado maestro, maestra. La palabra es clara, dice Mateo 28:19, y de predicar el evangelio. ¿Dice eso? Dice, id y hacer discípulos. Parta con su casa, lógicamente, su esposa, hombre, varones, jefe de hogar, su esposita, sus hijos, después el resto. ¿Por qué duda? Iglesia, ¿por qué duda? Estas profecías están descritas, fueron descritas, hermano, centenares de años antes de Cristo. Nuestro Señor dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Mire, a Abraham se le hace la promesa y le dice la palabra, en tu simiente serán benditas todas las naciones. En tu simiente, singular. ¿Por qué si tuvo a Isaac, luego Isaac tuvo a Jacob, luego Jacob tuvo los 12 hijos, tuvo hijas, pero se contabilizan los hombres?
¿Por qué en tu simiente no tendría que haber sido en tus hijos, en tu descendencia? No, ¿por qué en singular? Porque cuando dicen tu simiente, la promesa que se le hace a Abraham es el linaje del cual viene nuestro Señor Jesucristo. Y en Cristo somos benditos todas las naciones, todas las naciones. Profecías que se describieron o se anunciaron, hermano, mucho antes. Profecías que están descritas en el Génesis. Y su cumplimiento es en el Apocalipsis. Es impresionante esto. Yo vengo a afirmar su fe. Aquí cuando pase todo lo que tenga que acontecer en estos últimos días, según lo que hemos estudiado, profecía y escatología, los últimos tiempos, usted no dude, su corazón no dude, al contrario, deseo de todo corazón que nuestro Dios Todopoderoso le recuerde estas palabras y cada uno de los estudios en los cuales hemos participado y que hemos estado acá día tras día, mañana, noche, hora tras hora, capítulo, libro tras libro, evangelio tras evangelio, versículo tras versículo, y se le revele y recuerde estas palabras que hoy día tras día usted está conmigo estudiando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio, que es Cristo Jesús. Hoy día, mis hermanos, les voy a dejar una tarea al final. A mis hermanos en WhatsApp les dije, les voy a colocar una tarea. La voy a anunciar ahora. Quiero dejársela a todos y cada uno de ustedes. A todos y cada uno de ustedes. Para que mediten, para que la estudien y me la respondan, si es que pueden y quieren, por correo, por algún mensaje privado. Pero quiero que la mediten, hermano. No quiero que me respondan en media hora más o mañana. No, quiero que mediten lo que tiene que ver con esa tarea. Recuérdenmelo, por favor, más ratito. Continúo. 26. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. Comenzando desde ¿dónde? Desde Moisés. Pero Moisés, hermano Cris, no escribió la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, así, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, así. O sea, desde ahí las profecías, hermano, por eso digo que todo mensaje tiene que ser cristocéntrico. Cristo es revelado desde el Génesis, hermano. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Crónica. Toda la palabra, hermano, describe a Jesucristo. Todas las profecías. Sansón es el reflejo que en su muerte Cristo vence. La serpiente que levanta a Moisés para sanidad de Jesucristo siendo levantado y glorificado y a la diestra del Padre. La roca del cual fluía agua que Moisés golpea. La nube, hermano, en el desierto. La columna de fuego. Todo apunta a nuestro Salvador Jesucristo, iglesia. Vengo a afirmar su fe de parte del Señor para decirle: nuestro Redentor vive. Él vive y reina a la diestra del Padre. Ahora, la pregunta es: ¿solo está allá arriba o vive en su corazón? Porque siendo hijos de Dios, la palabra dice en Ezequiel capítulo 36, en Ezequiel capítulo 11, dice que transforma nuestro corazón de piedra a uno de carne y viene a morar en nosotros. Viene su Espíritu Santo a morar en nosotros. La pregunta es así? ¿Somos nosotros el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo? Porque mire, podemos ver a Corinto, una iglesia completamente dotada, hermanos, dotada de todos los dones espirituales, pero no tenían amor. ¿Dónde estaba el fruto del Espíritu en Corinto? No tenían, ¿por qué? Porque andaban aquí, que aconsejando, que dando, que profetizando, que hablando en lengua, que maestría, y que todos los dones habido y por haber, discernimiento, y miraban a la gente y mira, ahí hay un demonio, todo lo que ustedes quieran, pero no tenían amor, no había fruto. Una iglesia completamente inmadura. Pablo viene a corregirles fuertemente, 1 y 2 de Corinto. 1 y 2 de Corintios, Pablo les da totalmente fuerte, inmoralidades como lo que hay en 1 Corintios capítulo 5. Pero había fruto de espíritu. Háganse esa pregunta a usted. Hermanos, es algo que tenemos que cuestionarnos. Señor, ¿hay fruto en mi vida? ¿O es solo esto, predicar y alardear de lo que sé y los conocimientos que tú me has dado? Porque mire, usted puede estar en pecado y con todo estar haciendo una predicación preciosa. Elocuencia y llevar a multitudes. ¿Sabe cuántos varones han estado en esa situación? ¿Sabe cuánta gente adorando ahí, cantando con guitarra y cantando bonito, hermano, y teniendo doble vida?
¿Y usted cree que eso va a durar para siempre? Nadie puede burlar al Señor. Nadie puede burlar al Señor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Llegaron a Emaú. Y él hizo como que iba a continuar. Miren, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron mas él se desapareció de su vista. ¿Cuándo ocurrió esto? Vuelvo al versículo anterior. Aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Qué está tipificando eso? ¿Se recuerdan que en los capítulos anteriores, en el capítulo 22, la institución de la cena del Señor desde el versículo 7? ¿Qué significaba eso? ¿Qué significaba celebrar la Santa Cena? Sino recordar, conmemorar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay gente, por eso usted entiende, y la palabra es clara cuando dice que para la gente esto es locura. No entienden. No entienden. Porque su corazón, porque sus ojos están velados. La única forma en que su orgullo, su soberbia caiga, hermano. Y reconozcan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconozcan que han sido unos perversos, malos, pecadores y que necesitan y que reconocen a Jesucristo como suficiente Salvador. Por eso dice acá, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Hasta que no comamos de la carne del cordero, hermano. ¿Qué significa eso, hermano querido? Hasta que no reconozcamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tiene que haber un quebranto en nuestra vida. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras él nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. La pregunta, hermanos amados, pregunto, ¿dónde está Cristo en sus vidas? ¿Dónde está Cristo en nuestros corazones? ¿Ha resucitado o servimos a un Cristo muerto? Porque si es así, hermano, pregonamos, anunciamos que Cristo vive en nuestra vida, que Él ha transformado nuestros corazones. Mire, usted podrá decir, hermano Cris, que no sé cómo predicar la palabra. Predique del testimonio de cómo Dios ha transformado su corazón, de cómo Cristo le ha dado el gozo en su corazón, de aun cuando en medio de dificultades, angustia, enfermedad, usted sigue glorificando al Señor. Y que le da un gozo, hermano, que es imposible describirlo. Cristo vive, iglesia. Y la pregunta es, ¿vive en su corazón? ¿Usted sirve a un Dios que reina en su mente, en sus finanzas, en su hogar, en sus decisiones, en sus proyectos? ¿A un Cristo que se enseñorea en su corazón o que usted hace su voluntad? Esta es la pregunta que tiene que hacerse hoy. Yo vengo a afirmar su fe, a mostrarle cómo las profecías mostraban, hermanos, desde el Génesis y que apuntan a nuestro Salvador y que Él vive y reina. La tumba está vacía. Porque Él vive, hermano. Y Él vive en nuestros corazones. Estamos en Lucas 24:36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él podía leer los pensamientos, hermano. Los pensamientos del corazón. Mirad mis manos y mis pies. Mostrándole un poco su llaga. Palpad y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es tremendo acá lo que ocurre, hermano, porque el Señor se le materializa en medio de esa habitación donde la palabra en el Evangelio de Juan leíamos que estaban las puertas cerradas. Y se materializa en medio. Esto está en otra dimensión completamente diferente. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo puede ser palpable? ¿Por qué les dice? Porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Tóquenme. Pero se les materializa de la nada. Hay un misterio tremendo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Él lo tomó y comió delante de ellos. Es tremendo lo que ocurre acá, porque aún con un cuerpo glorificado, el Señor está comiendo. Ahora usted entiende por qué el primer milagro, lo cual describe Juan, lo estuvimos leyendo, es la transformación del agua en vino en las bodas de Caná, que está haciendo una referencia a las bodas del Cordero, hermano, cuando la iglesia sea arrebatada y estemos juntamente con nuestro Señor en el cielo, celebrando las bodas del Cordero. Cuando la esposa sea tomada y esté con el esposo, va a decir el pueblo, usted y yo, con nuestro Salvador Jesucristo. Hermano, habrá una celebración ahí tremenda. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está descrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Se da cuenta por qué tenemos que pedir a Dios? Padre, revélanos tu palabra. Mis oraciones siempre es lo mismo. Señor, dame entendimiento, dame sabiduría. Revélame tu palabra, Espíritu, donde ciencia, Señor, para comprender los misterios que en ella hay. Ayúdanos, guíanos, dirígenos con tu Santo Espíritu para comprender lo que hay acá, Señor, en las Sagradas Escrituras. No de otra manera. Mire, aquellos que no son cristianos jamás van a poder comprender la Escritura. No van a tener manera de comprenderla porque no tienen al Espíritu Santo. Así que hago un llamado a todos aquellos que me están viendo. ¿Quiere comprenderla? ¿Quiere entender lo que la palabra dice? Tiene que entregarse a Cristo. Pero tiene que entender lo que Cristo hizo en la cruz. Eso es el Evangelio. Recuerden, les voy a dar una tarea. Finalizando acá, les voy a dar una tarea. Usted tiene que dejar su vida de pecado, de rebeldía, de soberbia contra el Creador. Hermano, y hay gente que yo no entiendo cómo vive en rebeldía contra Dios, haciendo su propia voluntad. Hermanos, somos nada. Nada. Basta con ver en la historia de la humanidad cuánta gente ha sido soberbia y se ha creído más que Jesucristo y cómo han terminado. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen la Escritura y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Investidos de poder desde lo alto. Continúo con lo último, la ascensión. Y los sacó afuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, ¿a quien adoraron? A nuestro Señor Jesucristo. Volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. ¿Qué estaban haciendo? Siempre, hermano. Mire, yo no sé
Yo no sé, a mí me llama la atención algo. Creo que hay cosas en nuestra vida que hay que cambiar, hermano, que hacemos simplemente por cultura. Hay gente que se, hay gente que se siente cómoda, hay cristianos que simplemente les acomoda vivir la siguiente vida. Van el domingo a tal hora, en la mañana, en la tarde, no sé qué hora irán a la congregación. Otro, iglesia, otro. Ustedes, yo, no, nosotros no, otro cristiano. Ciertamente nosotros no. Van un domingo a la congregación, escuchan ahí al pastor, comienza el estudio, la predicación, normalmente con una alabanza, unos 20 minutos aproximadamente, luego dos de adoración un poco más tranquila. Comienza, sí, ahí está el coordinador coordinando todo eso, perdón la redundancia. Luego viene la palabra, normalmente la palabra son 20 minutos, 30 minutos, con suerte, hermano, y a todo reventar 40, 50 minutos, donde ya la gente empieza como a incomodarse, como que pastor, ¿a qué hora termina? Como que se está extendiendo un poco, sí, la ofrenda, sí, viene la ofrenda, y a eso a las 12, 1, 2 de la tarde, o dependiendo según qué horario, normalmente el culto está durando 2, como máximo, hermano, 3 horas. Y hay gente que se siente cómoda con eso. Cómoda, sirviendo al Señor, hermano, casi por cumplir, simplemente como por cumplir. Como que esa es la vida del cristiano que Dios desea y esa es la vida del cristiano que se muestra en las congregaciones, en la iglesia. Pero la palabra es clara cuando dice, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Cuando yo les digo que en nuestra vida el Shabbat, hermano, consagrar un día es absurdo, cuando entendemos que Dios mora en nosotros 24/7, 24 días de la semana, los 7 días de la semana, 24 horas al día, los 7 días de la semana, hermano, ¿para qué va a consagrar un día? Usted está consagrado todo el día. Entonces, hermano Cris, ¿para qué vamos solamente el domingo? Esa es la pregunta. Yo en lo personal considero que las puertas de un templo no tienen que estar cerradas, hermano. Que entre más reunión se haga, más culto se haga, entre más dure la predicación, hermano, hay mucho trabajo que hacer. No solo dentro de la congregación, sino también afuera. Quiero dejarles una tarea. No la responda ahora, por favor, se lo ruego. No va a faltar el que la responda, hermano. No es mi intención, no quiero que la responda, por favor. No la responda. No responder. Ni más rato, ni mañana, no medítala en esto. Mediten esto, una tarea que les dejé a mis hermanos también en WhatsApp, o sea que le anuncié que les iba a dejar. Más rato se la voy a escribir también en el WhatsApp. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Y cómo usted le predicaría a alguien que no sabe nada de Cristo ni del Evangelio? ¿Cómo le predicamos a un inconverso? Quiero que eso usted lo deje de tarea. Toma una libreta, un cuaderno y comienza a anotar qué significa el Evangelio. ¿Quién es Cristo a su vida? ¿Cómo usted le predicaría de Jesucristo y lo que significa el Evangelio a alguien que no sabe del Evangelio? Le hago un ejemplo. Yo no soy cristiano. No conozco nada del Evangelio, la palabra, nada. Y usted me tiene que presentar el Evangelio. ¿Cómo lo presentaría? ¿Cómo predicamos a aquellos que no son cristianos? ¿Cómo predicamos a aquellos que son inconversos, que nunca han escuchado el Evangelio? Quiero dejarles eso de tarea, si me lo quieren compartir. Esto es para ustedes. Ciertamente a mi hermano en WhatsApp probablemente sí les pregunte. Y quiero que usted haga un resumen. Tampoco quiero que exponga, hermano, un sermón que vaya a durar 1, 2, 3, 4 horas. No. Algo que signifique simplemente unos minutos. Algo que sea cortito, preciso y que alcance a captar la atención de alguien que no es cristiano, que no me extiendan un sermón tremendamente largo, sino que me permita tan solo en una conversación cortita de un par de minutos máximo, qué sé yo, 5 minutos, yo pueda presentarle el Evangelio. Escríbalo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa esto? ¿Cómo predico a Cristo? ¿Cómo predico el Evangelio? Quiero que lo anoten en su libreta, en su cuaderno y todo. Este fin de semana, si me lo quiere hacer saber, hermano, hágamelo llegar. Instagram, Facebook. No sé cuánto irá a llegar.
por medio de mi correo tal vez. No sé si podré responderle a todo porque no sé cuánto irá a llegar, no lo sé. Pero evangelíceme. Eso es lo que estoy buscando. Que usted evangelice y que aprenda a hacerlo. Llevamos un año acá, hermano, prácticamente, estudiando día tras día. Hemos pasado por los 4 evangelios. No solo uno, sino los 4 de quién es Jesucristo, de cómo se nos ha revelado. Tiene un testimonio usted que contar. Quiero que usted me lo presente como si me estuviese predicando y evangelizando. Escríbalo, anótelo y me lo presenta a través de interno, si es que gusta o no, a través de cualquier red social. ¿Cómo llegar a usted, hermano Cris, a través de cualquier red social? Cris Armesa en todas las redes sociales. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, de cualquier manera, hermano. Sí, yo prefiero Instagram y Facebook a través del privado, de Messenger, o Instagram también. O en mi correo. ¿Cómo llegan a cualquiera de mis redes sociales? En todas mis redes sociales hay un link, se llama Linktree. Probablemente cambie ese link, voy a colocar otro, porque se ha modificado esa plataforma y no me gusta cómo está. Pero de momento es ese. En mi página principal de TikTok aparece ahí, en todas las redes sociales aparece, en todas, Linktree. Usted lo pincha y aparece en todas mis redes sociales y está mi correo. Puede escribirme un correo ahí. Creo que está mi correo, no déjeme buscarlo. Le indico inmediatamente. ¿Sí? Este es mi correo. Abajo del todo sale un símbolo del correo y ahí está. Les va a direccionar inmediatamente. ¿Sí? Hermanos, dudas, preguntas, consultas, les leo. Y es así como finaliza este episodio, este capítulo. Espero que haya sido de mucha bendición para vuestras vidas. Recuerden la tarea. Me encantaría poder leerles también los comentarios, aquellos que me estén viendo de manera diferida. Acabo de finalizar tan solo unos minutitos el live. Sin embargo, desde que sea publicado, este video pasará mucho tiempo. Así es que no pasa nada. Pueden escribirme en los comentarios. Iglesia amada, que tengan un bonito día. Recuerden, estudios bíblicos a diario prácticamente, 8 a.m., 9 p.m., Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Nos vemos. Bendiciones. Hasta luego. Chao, chao.